Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podrás estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Desde el momento en que una persona acaba de nacer de nuevo, desde el momento en que alguien ha sido sellado con el Santo Espíritu de Dios, desde ese momento pertenece a las filas del ejército de Dios. Siempre ha existido una guerra espiritual, solamente que antes que la persona naciera de nuevo, no tenía en cuenta lo que verdaderamente sucedía en las regiones celestes. La guerra espiritual es algo real, no es algo ficticio. La guerra espiritual puede ser más real que cualquiera de nuestras actitudes. Es algo que verdaderamente sucede. Satanás y sus huestes celestiales desean incansablemente vernos derrotados. Ellos ya no pueden quitarnos la salvación, la victoria ya nos la dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La victoria ya se nos fue dada por medio del sacrificio vicario de nuestro amado Señor Jesucristo. Sin embargo, existe una batalla espiritual, real, que se pelea con armas reales, no con armas ficticias. ¿Por qué quiero decir esto de armas reales y no ficticias? Porque es muy común que las personas se enfoquen a pensar en la guerra espiritual como algo imaginario, como algo ficticio. Quiero contarles que cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me llamó para vivir en santidad para Él, en el lugar donde al Señor le plació levantarme, todos los días en la mañana teníamos una reunión de oración a las 6 de la mañana, todos los días. Parecería una disciplina muy buena, parecería algo muy grandioso, reunirte todas las mañanas en un grupo de oración a orar. Sin embargo, este grupo de oración era un grupo muy desorganizado y estaba muy alejado de lo que la Escritura pide de una vida de oración, de una oración sana y de una oración saludable. Nos reuníamos varias personas y todos nos arrodillábamos y oraban todos en voz alta. Cada quien, como quisiera, decía lo que quería, pedía lo que quería. Parecería que quien gritara más fuerte era quien mejor oraba. Al yo no saber nada, lo único que hacía era escuchar para aprender cómo se oraba. Nadie llegó conmigo y me dijo: hermano, usted acaba de volver a nacer gracias a la misericordia de Dios y mire, la palabra dice que usted tiene que orar a Dios por esto y pedirle de esta forma. Nadie me dijo nada. Entonces, como todos oraban en voz alta, lo que yo hacía era escuchar. Y el 99% de las personas ahí reunidas repetían este verso de la armadura de Dios como invocando la armadura. A mí se me afiguraba, no sé si alguno de ustedes tiene un breve recuerdo de un dibujo animado que se llamaba Los Caballeros del Zodíaco. Era una caricatura donde unos personajes
cada uno representaba un signo zodiacal, invocaban su armadura para pelear. Y en la caricatura se veía cómo la armadura le era puesta por partes al dibujo animado. Y estaba listo para emprender la batalla. Era una caricatura muy ficticia. Lo que hacían estas personas a mí se me hacía similar. En oración ellos repetían, se aprendían el versículo y repetían todo lo que está así, todo lo que describe la armadura de Dios. Al principio a mí se me hacía algo increíble. Yo no sabía nada y nadie me instruía, así que a mí se me hacía algo lógico. Si todos lo hacían, era algo que se debería de hacer, algo que estaba bien. Por lo tanto, yo lo tenía que hacer. Empecé a hacer lo mismo. Una ventaja que por la gracia de Dios he tenido, que he sido sincero conmigo mismo. Cuando una persona es sincero consigo misma, puede avanzar mucho. Su vida va a ir siempre en ascenso, no se va a permitir a sí mismo engañarse. Y yo hacía lo mismo, sin embargo, me di cuenta que no sucedía nada. Yo quería sentir aquella armadura, quizás mi imaginación era demasiada y yo pensaba que iba a suceder algo similar, pero no era así. Nunca sucedió. Nunca faltó el hermano que quería animar y decía, hermano, esto es por fe, usted lo tiene que creer por fe. Yo decía, bueno, yo tengo fe, la fe está ahí, la fe existe en mi vida, yo lo creo, pero no pasa nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Ese grupo de oración nos reuníamos también en la tarde del mismo día, todas las tardes el mismo día. Y yo veía y notaba en el rostro de aquellas personas el rostro de la derrota. No notaba el rostro de una persona que verdaderamente se puso la armadura y que salió a la batalla que tiene todo cristiano nacido de nuevo y peleaba como un soldado de Dios y regresaba victorioso. Su rostro no era ese, su rostro era de amargura, su rostro era de tristeza, su rostro era de frustración. Y yo decía, bueno, ¿qué pasó con la armadura? ¿Fue mucha la batalla? ¿Hubo muchos demonios acaso? ¿Pudo más las tinieblas que la luz? Yo tenía muchas preguntas en mí que por falta de conocimiento de la Escritura, estamos hablando que tenía yo 1 semana, 2 semanas, cuando todo esto fue muy notable en mi vida. A mí no me funcionaba, no sentía nada. Yo dije, quizás no hay armadura de mi talla, podría ser. Agoté todas las posibilidades para argumentar aquello que parecía real para ellos, sin embargo lo hacían ficticio. Y decíamos, bueno, aquí está. Y dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y aquellos hombres lo hacían con tanto énfasis que yo decía, ¿qué está pasando? Y regresan derrotados. ¿Por qué? Están invocando algo, un fetiche. O de verdad están haciendo lo que las Santas Escrituras dicen. Un hermano de buena voluntad se acercó y me dijo, no te preocupes, tú está bien con Dios, ora, lee la palabra, estudia la palabra, vive en obediencia y Dios se va a encargar de cuidarte, va a mandar a sus ángeles, te van a cuidar, va a extender la mano al Señor y te va a proteger. Y a mí se me hacía algo más lógico. Yo decía, bueno, si no hubo armadura de mi talla, pues si me porto bien, leo la palabra y estoy en oración, lo más seguro es que esté yo bien. Y por la gracia de Dios empecé a practicar una vida disciplinada de oración. Todas las mañanas, antes de que amaneciera, me levantaba a orar, estudiaba la palabra, era diligente en ello. Luché
por la gracia de Dios, por vivir cada porción de la Escritura. Si la Escritura decía que yo tenía que cuidar mis ojos, cuidaba mis ojos. Si la Escritura decía que tenía que cuidar lo que escuchaba, cuidaba lo que escuchaba. Si la Escritura decía que no tenía que hablar, lo hacía. Y empecé a experimentar una plenitud en Dios. Contrapunto a lo que yo veía que experimentaban aquellas personas que invocaban esta armadura. Parecían personas espirituales, sin embargo, vivían en una derrota constante. El tiempo pasó, Dios hizo como quiso en la vida de cada uno de nosotros, porque Él es soberano. Me permitió estudiar, me permitió seguir adelante. Y en los estudios aprendí lo que verdaderamente significa esta armadura. Y el día de hoy vamos a hacerlo de una forma muy breve, porque es necesario que ustedes tengan en cuenta que sí están en esa guerra espiritual, sí existe. Satanás quiere verte derrotado, es una realidad. Él no te va a poder arrebatar algo que ya te dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, lo cual es tu salvación y es eterna. Pero Satanás sí te puede tener confundido, Satanás sí te puede tener desunido, Satanás sí te puede tener en contra de la misma Escritura. Una de las formas que usa Satanás es confundiendo al creyente. Recordemos lo que pasó con Adán y Eva. Eva fue al árbol y la serpiente, ¿qué le dijo a Eva? No es cierto, Dios te está engañando. Si tú comes de este fruto, tú vas a ser como Dios. Él no quiere que seas como Él. Fue engañada. Satanás trabaja en la mente de las personas que verdaderamente no viven protegiéndose con esta armadura, teniendo malos pensamientos, autocondenándose. La desunión es un punto fuerte donde trabaja Satanás. El diablo puede estar viviendo enfrente de tu misma casa y no te puede hacer nada. Pero en el momento que entra a la iglesia, esa iglesia se va a empezar a desunir y va a terminar en derrota esa iglesia. Y puede tener 20 años esa iglesia, 30 años, y esa iglesia puede estar desunida y no se ha dado cuenta. Y esa iglesia puede estar derrotada y no se ha dado cuenta. Nosotros podemos tener 20 años en el Evangelio, 30 años, y podemos estar viviendo en derrota. Podemos estar viviendo en una absoluta derrota espiritual. Podemos estar viviendo engañados. El enemigo nos puede tener engañados. No puedes, quizás tú amas a Dios diligentemente, quieres vivir para Dios diligentemente, pero no has usado las armas espirituales que Dios te ha dado para que tú experimentes la plenitud en Dios. La hipocresía es otro lugar, otra forma donde Satanás ocupa un lugar amplio en las iglesias. Recordemos el caso muy conocido de Ananías y Zafira. Vendieron un terreno y la Escritura dice que sustrajeron la mitad del terreno y fueron con el apóstol Pedro, muy espirituales, y le dijeron: mira, apóstol, nosotros vendimos nuestro terreno para darlo, para que todos los creyentes estén bien, y se querían alzar. Sin embargo, el apóstol Pedro le dijo: a mí no es el que me estás engañando, tú estás engañando a Dios mismo. Porque has mentido, hipócrita. No era tuyo ese dinero. ¿Qué querías hacer? Querías aparentar algo que no eras. La iglesia está llena de personas que aparentan algo que no son. Llegan un domingo a una asociación religiosa, más hoy en día que las iglesias están llenas de música con un alto nivel, música muy agradable, donde la gente se puede sentir muy cómoda y disfrutar de unos 6, 7 cantos, sentarse y después escuchar a una persona que les predique quizás la palabra, quizás no.
Y termina ese servicio y regresan a casa y toda la semana viven como hijos del diablo, viven con rencor, viven con amargura, viven con frustración. ¿Qué está pasando? Entonces vivió un domingo, fue y alzó las manos y se sintió la experiencia más gloriosa que puede tener un hombre con Dios. Quizás podrá argumentar que subió al tercer cielo, bajó y volvió a hacer lo mismo. Y los otros 6 días de la semana no pasó absolutamente nada en su vida espiritual. Eso es hipocresía. Gente llena de murmuración, gente llena de contiendas, gente llena con el corazón amargo, frustraciones. ¿Qué está pasando con tu vida espiritual? Dios ya te regaló, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios ya te dio la salvación, te la otorgó. Te llamó a santidad, te rescató del pecado, de la condenación eterna, pero tu vida espiritual puede ser un completo fracaso. Y eso solamente tú lo tienes que analizar. Mi labor al ministrar la palabra de Dios es enseñarte lo que dice la palabra de Dios. Es tu deber compararte con las Escrituras. El apóstol Pablo le dice a los corintios, examínense a sí mismos. Examínense. ¿En verdad estás viviendo esa experiencia de la que habla la Escritura, de la que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7, donde dice, perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Perfeccionar, es decir, ir en ascenso. Y si tu vida va en declive en vez de en ascenso, ¿qué está pasando? ¿Eres hijo de Dios? Yo no lo puedo negar. ¿Eres hija de Dios? Yo no lo puedo negar. Pero verdaderamente estás viviendo esta experiencia, te estás poniendo la armadura de Dios para el día malo. ¿Cuándo es el día malo? El día malo es desde el momento en que el ser humano cayó. Desde ese momento es el día malo, porque no hay día que no peque el hombre. Un pensamiento, una acción a los ojos de un Dios santo y puro. Entonces, nosotros vamos el día de hoy dejar atrás esa idea fantasiosa de pensar que por solamente repetir esos versos va a pasar algo extraordinariamente increíble y cada parte de nuestro cuerpo va a ser cubierta de esa armadura de la que habla la Escritura. No vamos a hacer eso. Vamos a estudiarlo con seriedad a la luz de las Escrituras. Tenemos que entender que el apóstol Pablo, en repetidas ocasiones, él usa analogías para plantear una ley espiritual, una norma espiritual real. El apóstol Pablo está escribiendo la carta a Efesios encarcelado. Él tuvo mucho contacto con los soldados romanos. Él podía ver cómo era la armadura que portaba el soldado romano y, inspirado por el Espíritu Santo, hizo esa analogía. Lo primero que vamos a hacer es vamos a describir esa armadura. ¿Por qué es esencial describir esa armadura? Bueno, para empezar, esa armadura, por los conocedores, es conocida como una de las más grandes armaduras que ha tenido un guerrero, un soldado. Es la armadura que le dio la victoria al Imperio Romano por varios siglos. Esa armadura lo protegía de tal forma que su oponente quedaba un 90% debajo del soldado romano. Cada característica que tenía la armadura del soldado romano le permitía estar en ventaja en contra de los bárbaros, en contra de sus oponentes. Los soldados romanos, al lugar donde llegaban y conquistaban, ellos adoptaban las estrategias que tenían aquellos otros imperios, aquellas otras poblaciones, aquellos otros estados.
y adoptaban las armas que veían ellos que eran de mejor uso. Y llegó el momento que el Imperio Romano, el soldado romano, tenía la mejor armadura de aquel tiempo. ¿En qué costaba su armadura? Vamos a empezar a describir como dice en la Escritura. Dice: ceñíos vuestros lomos. ¿Qué ceñíos? El soldado romano llevaba una túnica. No es como el soldado de hoy en día que lleva una ropa ajustada, la cual le permite ágilmente hacer unos movimientos. No es así. Sino que el soldado romano en aquella época, en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra, llevaba una túnica suelta. El soldado romano tenía que estar bien ceñido, es decir, un cinturón tenía que tener bien ajustada aquella túnica para que no quedara nada suelto. Porque el combate era mano a mano. No existían las armas que existen hoy de larga distancia. En el combate que ejercía el soldado romano era mano a mano. Entonces, si alguna parte de la túnica estaba suelta, eso era riesgo de muerte. Entonces el soldado romano tenía que estar bien ceñido. La coraza de justicia, sin plantear la analogía espiritual, la coraza era algo que protegía al soldado en las partes vitales. Cubría la parte superior del pecho, estaba compuesta por tres partes. La parte superior del pecho, de las axilas para abajo, eran tipos cinturones de metal con cuero, y tenía unas sombreras donde estaba completamente seguro de que alguien le diera un espadazo o le quisiera incrustar la espada. Aquella armadura era por dentro de piel y por fuera era de metal. Eso también le permitía al soldado romano tener una agilidad y cubría su corazón y sus órganos vitales de cualquier ataque. El calzado que usaba el soldado romano, abajo en la suela estaba lleno de clavos. ¿Cuál era el fin? Que ellos podían ajustarse al terreno en el cual estaban peleando sin ninguna dificultad. Ya sea avanzar o ya sea estar firmes y esperar la batalla. El soldado romano, la armadura del soldado romano era totalmente ofensiva. Entonces, el calzado que usaba el soldado romano tenía que ajustarse perfectamente al piso. Como si alguno de ustedes tiene algún contacto con deportistas, ustedes verán que el zapato que se usa para el fútbol soccer tiene que tener las características para ajustarse al suelo donde están enfocando ese deporte. Lo mismo con el fútbol americano o el tenis que ocupa el basquetbolista, tiene que ser de una forma especial que se ajuste al suelo. Lo mismo era en ese tiempo con el calzado que usaba el soldado romano. El escudo a que se está refiriendo la Escritura era un escudo de 80 centímetros de ancho por 1,40 de largo. El escudo pesaba aproximadamente 10 kilos y tenía un espesor de 1 a 2 centímetros. Era de madera y estaba cubierto completamente de piel, y las orillas las tenía de bronce. En medio tenía una punta de acero con la cual el soldado romano se cubría por completo y podía avanzar haciendo retroceder a su enemigo. El soldado romano era muy estratégico, se juntaba en grupos pequeños. Ese grupo pequeño, cuando había un lugar desierto que tenían que pasar y estaban a la vista de los arqueros, lo que hacían, ellos le llamaban la formación tortuga. Se juntaban y unos con el escudo largo de 1,40 de largo y 80 de ancho cubrían las espaldas, y otros con el escudo lo ponían arriba. De tal forma que el arquero quedaba imposibilitado y el soldado romano podía avanzar con facilidad. El casco o el yelmo, en ese tiempo existían de dos tipos: del siglo IV al primero después de Cristo, y del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo.
pero sus características eran similares, es decir, protegía todo lo que es la frente, todo el cráneo, y tenía una abertura donde le permitía ver, cubría esta parte del rostro y dejaba el oído descubierto, porque el soldado romano tenía que estar muy atento a las órdenes que le daba su general. La parte de atrás era completamente larga y tenía una especie de ceja, donde cuando alguien le daba un espadazo al cuello, el soldado romano, con el simple hecho de encogerse, aquella parte cubría todo y se amoldaba con la parte de los hombros. Por tanto, era muy difícil que le hicieran daño. Y por último, la espada a la que se está refiriendo el apóstol el apóstol Pablo, es una espada que fue muy conocida en aquel tiempo, porque esta espada es la que dicen que le dio la victoria al ejército romano, es conocida como el gladius. Esa espada era una espada chica de aproximadamente unos 40-50 centímetros, no era una espada larga, porque le incapacitaba al soldado romano. Con un escudo pesado y una espada larga sería muy vulnerable. Entonces el soldado romano tenía esa espada llamada gladius, que la adoptó cuando conquistó a la tribu delta. Con esa espada lo que hacían, se ponían el escudo a tal forma que cubría todo su cuerpo, y lo que hacían con esa espada, martillaban abajo, arriba. Y era un arma letal para los bárbaros. Es decir, la armadura en su totalidad dejaba vulnerable al enemigo. En su totalidad, una arma completamente ofensiva. Con esta armadura, el apóstol Pablo nos describe la armadura espiritual que nosotros tenemos que tener, no una armadura ficticia. Así que vamos a empezar. Le doy lectura desde el verso 13, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y vuelve a repetir, estad pues firmes. Es una actitud de soldado, de alguien que se enlista. Estar atento, estar firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ok. Nosotros ya vimos que se ceñían los soldados romanos. ¿Y por qué está haciendo la analogía de ceñidos con la verdad? ¿De qué verdad está hablando? No está hablando de la verdad teológica. No está hablando de la verdad bíblica, de una sana doctrina. Satanás sí usa la herejía en contra del creyente. Pero aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a eso. El apóstol Pablo se está refiriendo a vivir una vida sin hipocresías, auténtica. Es con lo que tú te vas a ceñir, es con lo que tú te vas a parar, es con lo que tú vas a poderte ajustar. Una vida íntegra ante los ojos de Dios, una vida real. Un cristiano auténtico lleva una vida espiritual auténtica. Un cristiano ficticio vive una vida hipócrita. Es una realidad que nosotros tenemos que compararnos, nosotros mismos, nadie más. El cristiano se tiene que ceñir con la verdad, es decir, andar recto ante los ojos de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia. Muy bien, la coraza de justicia, ya vimos que consistía en 3 partes y que cubría las partes vitales del cuerpo, como es el corazón. ¿Qué es lo que nos va a proteger vitalmente de cualquier ataque? Y la analogía que hace el apóstol Pablo al referirse la coraza de justicia, ¿a qué justicia se está refiriendo? No se puede estar refiriendo a la justicia imputada por el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, porque está hablando a personas ya salvas, sino está refiriendo a la justicia moral, a una vida en santidad. Si tú vives una vida en santidad, nadie, absolutamente nadie te puede hacer nada.
Nadie. Te pueden matar y te pueden echar a los leones, pero tu integridad ante Dios te va a brindar la paz. Va a consolidar tus órganos vitales y te va a permitir estar firme y te va a poder permitir estar gozoso y te va a permitir experimentar en su totalidad la paz que Dios brinda cuando tú estás viviendo en realidad una comunión con Dios en base a su palabra, en base a las verdades bíblicas, en base a una vida espiritual real. Vamos a Isaías 59:17. Isaías 59:17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Muy bien. Entonces, la coraza de justicia se está refiriendo a una justicia real y a una santidad real con la cual vas a proteger tu vida espiritual, una integridad dentro de ti mismo. Nuestra siguiente parte de la armadura es el calzados. Vamos a nuestro texto en Efesios 6, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Muy bien. En algunas traducciones al lenguaje actual lo traducen este texto diciendo que nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio. Lo hacen, la traducción en algunas Biblias del lenguaje actual así lo especifican. Los vocablos ocupados en el original griego koine no aluden a tal cosa. Alude a estar dispuesto a llevar una vida sumisa a la palabra de Dios y confiar firmes en el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos al referirse el calzado del soldado romano que se ajustaba a cualquier terreno. Lo que nosotros nos va a poder permitir estar firmes, no estoy dejando a un lado que tengamos que ir a llevar el evangelio, en los que nos va a poder estar firmes en el evangelio es estar, aparte de estar dispuestos a llevar el mensaje, es una confianza en aquel evangelio otorgado para nuestras vidas, que Dios tiene su mano soberana sobre nosotros. Le doy lectura otra vez al verso. Verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, tenemos que caminar conscientes de que la mano de Dios está en nuestras vidas, de que nosotros ya fuimos reconciliados mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La reconciliación que el creyente ya tiene, ya tuvo, para con Dios es lo que le brinda paz en su caminar, es lo que le va a dar una estabilidad espiritual. Vamos a Romanos 8:31. ¿Qué, pues, diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Teniendo eso en mente, nosotros tenemos que caminar en la firmeza del Evangelio, estando conscientes que Él murió por nosotros, nos dio la salvación, nos reconcilió con Dios y no permitirá que nadie nos arrebate de su mano. El escudo de la fe. Le damos lectura a nuestro Efesios 6. Dice, sobre todo, aquí está haciendo una alusión, el escudo no era una arma que el soldado traía siempre, es decir, el soldado siempre estaba vestido, siempre estaba ceñido, listo para la batalla, siempre traía la coraza, pero no siempre andaba cargando el escudo que medía 1.40 y que pesaba 10 kilos. El escudo estaba a un lado esperando para la batalla. El soldado romano, al avanzar, ellos llevaban herramienta para acampar. Cuando llegaban a una población o llegaban cerca donde iban a atacar, ellos acampaban y parte del pequeño escuadrón que iba se dedicaban a excavar. ¿Para qué? Para hacer y levantar su tienda de campaña. Mientras esto sucedía, los otros soldados estaban esperando por si tenían algún ataque. Pero los otros soldados que estaban trabajando no estaban descuidados, tenían a un costado sus armas, su escudo, para si el bárbaro los quería sorprender, ellos rápidamente podían tomar sus cosas y estar en la batalla. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo era cubierto, era bañado de agua antes de empezar a la batalla, porque los arqueros tiraban las flechas, iban cubiertas de fuego, llevaban fuego. Cuando la flecha llegaba a un soldado, ya sea en el escudo o ya sea en el cuerpo del soldado, el soldado rápidamente, como iba cubierta de cera esta flecha, tenía que quitarse el escudo, tenía que quitarse la ropa y quedaba totalmente vulnerable. Entonces, ¿por qué está diciendo sobre todo tomar el escudo de la fe? Es decir, no está refiriéndose a la fe salvadora, sino está refiriéndose a la confianza en Dios. Es decir, sobre todo ten confianza en Dios. Es lo que va a permitir que el dardo, es decir, los pensamientos que el enemigo te quiera meter en la cabeza, la confianza que tú tengas en Dios va a ser lo que va a librarte de eso. Nosotros no podemos dejar a un lado que los pensamientos rueden alrededor de nuestra cabeza. Van a rodar. Lo que sí podemos hacer es no dejar que esos pensamientos aniden. En el momento que cada uno de nosotros deja que ese pensamiento anide en nuestra cabeza, en ese momento van a empezar a experimentar derrota tras derrota. Estoy hablando de una vida triste, estoy hablando de una vida frustrada, estoy hablando de una vida amargada, estoy hablando de una vida sin la plenitud en Cristo. Los pensamientos es algo que tenemos que cuidar. Y al decir el apóstol Pablo, al usar la analogía de sobre todo, está diciendo, sobre todo ten confianza en Dios, espera en Él, espera en su salvación, espera en su grandeza, espera en su provisión, espera en su todo. Amén. Seguimos adelante. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolado la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Proverbios 35. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Primera de Juan 5:4.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de Gloria. El yelmo, el casco, volvemos a nuestra carta de Efesios. Y tomad el yelmo de la salvación. Aquí no se está refiriendo, haciendo una referencia a que invoques para tu salvación, es decir, a que pidas por tu salvación, porque recordemos que la armadura es exclusiva para el creyente, para el nacido de nuevo. De hecho, la epístola es dedicada a los santos de Dios. Es decir, no podemos decir que hay una referencia a la salvación en sí, sino a la confianza en tu salvación, en que Dios va a tener cuidado de ti desde el principio hasta el final. Desde antes de la fundación del mundo, Él te llamó a santidad y Él va a cuidar de ti en cada momento. Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No va a perder nada. Nada es nada. No va a perder nada. ¿Está bien? 10, el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 10. A partir del verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Lo que está aquí diciendo es que el creador del universo, de todo lo que existe, todo lo que podemos ver, nos tiene en sus manos. Y no hay poder más grande que el del mismo Dios. Es decir, que nadie va a poder meter su mano, ni Satanás. Satanás sí puede plantear y meter ideas en tu cabeza, pero la salvación no te la puede quitar. Nadie nos arrebatará de su mano, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, entonces el yelmo, el casco, está hablando de la protección, la seguridad que tenemos aquí en nuestra mente, en nuestra cabeza, de que estamos en la mano de Dios y que nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Absolutamente nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios y nosotros tenemos que estar conscientes de eso en cada momento. Amén. Por último, vamos a ver la espada del Espíritu. En el verso 17, en la parte B, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos enseguida a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien,
La espada del Espíritu, recuerden que el apóstol Pablo está haciendo esta analogía usando la espada que le dio la victoria al Imperio Romano, el gladius, una espada chica totalmente mortífera. ¿Por qué está haciendo esta analogía el apóstol Pablo? Porque mientras ustedes más conozcan de la palabra, ustedes mejor se van a poder defender. ¿De qué se van a defender? De los engaños, de las herejías, de las personas que quieren venir a perturbar su fe. Entre más conozcan ustedes de la palabra y la pongan en práctica, ustedes van a experimentar la plenitud en Cristo, la plenitud en Dios. Si ustedes no conocen la palabra de Dios, ustedes van a ser engañados. Si ustedes no conocen la palabra de Dios, ustedes van a ser fácilmente trastornados. Por eso el apóstol dice que tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada inspirada por Dios mismo, por el Espíritu de Dios, a hombres de Dios, para que dejaran plasmado lo que Dios quiere que vivamos. En conclusión, esta analogía que está haciendo el apóstol Pablo para nuestra vida, la podemos resumir fácilmente. Al decir ceñidos, estamos diciendo que tenemos que vivir una vida íntegra ante los ojos de Dios, en su totalidad. Eso no va a dejar lugar al enemigo. Cuando está diciendo la coraza de justicia, está hablando de la santidad, la justicia divina en nuestras vidas. Eso va a permitir que protejamos nuestras partes vitales. La Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Al decir que nosotros tenemos que estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz, Dios mandó a su Hijo Jesucristo, murió en la cruz del Calvario y resucitó, conforme lo antes escrito, para el perdón de nuestros pecados. Ese sacrificio vicario, esa propiciación perfecta, nos reconcilió con el Padre. Tenemos paz con Dios gracias a ese sacrificio. El escudo de la fe con el que vamos a apagar los dardos del enemigo va a ser la confianza plena en Dios, en su totalidad. El yelmo, el casco de la salvación es la seguridad que cada creyente puede tener, que nadie, absolutamente nadie, se lo arrebatará, le arrebatará de la mano a nuestro Dios eterno en nuestra misma vida. Nadie. Y la espada del Espíritu, la palabra divina inspirada por Dios, es nuestra arma esencial. Tenemos que conocerla. La prioridad de un ministro, una persona que está de este lado, es enseñarle las verdades que están aquí escritas, para que ustedes puedan conocer día con día a Dios. Ustedes puedan entender lo que está aquí revelado desde antes de la fundación del mundo, para salvación de ustedes, para una plenitud en Dios. Amén.